Señores, gracias a los que se levantan, a los que amanecen con nosotros a través de Telesistema Canal 11. Nos sentimos honrados de esa posibilidad y también de recibir al eterno compañero de este programa, Uchi Lora. Está con nosotros con su comentario de hoy. Señor director, Uchi Lora con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? En la política dominicana, nadie renuncia a la dirección de un partido político por más contundente que sea su derrota. En países de mayor desarrollo político, es un axioma. La derrota trae la dimisión del líder. Tomemos como ejemplo tres entre los muchos casos de los partidos españoles. En el 2016, el PSOE cae derrotado por el Partido Popular, el PP, y de inmediato renuncia su líder Pedro Sánchez. En 2019, el Partido Ciudadanos pierde más de 2 millones de votos y el 80% de sus diputados, pasando de 57 escaños a 10. Al día siguiente renuncia a su líder, Albert Rivera. En el 2008, el Partido Izquierda Unida pierde 2 de 5 escaños. Oigan, 2 escaños de 5 y de inmediato renuncia a su coordinador general, Gaspar Llamazares. En los partidos dominicanos, la cosa es muy diferente. Veamos los casos de los tres partidos que tomaron la alianza opositora Rescate RD. El PLD, en 2016, gana la reelección de Danilo Medina con el 61.74% de los votos. Danilo domina las estructuras del partido, intenta sin éxito reformar la Constitución para repostularse en 2020 y, sin embargo, le cierra el paso a Lionel, que se larga de allí. Entonces Danilo impone a Gonzalo Castillo, quien, a pesar de un mar de recursos, cae vencido por el PRM en las elecciones de la pandemia. El Partido Morado cae entonces desde los 61.74% de 2016 a 37% en el 2020, con todo y aliados. Un bajón de 24 puntos porcentuales de una elección a la otra. Pero ahora con Abel Martínez sigue descendiendo y cae a 10.39%. De manera que en las dos últimas presidenciales, el PLD ha perdido el 51.25% de lo que logró en el 2016. ¿Qué más se necesita para que la mata sea remeniada? El comité político está convocado para el lunes y habrá que ver si ese órgano será capaz de entender que a su militancia todavía le quedan jóvenes valiosos y que su único futuro es entregarle la dirección del partido a los jóvenes capacitados y no manchados, que sin duda los tienen. Vamos a la fuerza del pueblo. Leonel Fernández ha sido el político más exitoso después del balaguerismo, pero la fuerza del pueblo tendrá que seguir preguntándose hasta cuándo insistirá en una obsesión presidencial que no se ha saciado ni siquiera con 3 periodos, expresando que tiene un plan de gobierno hasta el 2044. La interrogante es si llegará a dejarle el camino a su hijo Omar, quien ha iniciado con buen pie. Vamos al PRD. Ese es un caso extremo. Miguel Vargas alcanzó en 2008 un segundo lugar con 40.48%. Y desde entonces no ha hecho otra cosa que ir cayendo en picada hasta llegar a los colmos del domingo pasado, con 7.921 voticos en el país entero, para un 0.46%, por debajo del PET de Ramfis Domínguez, cuyo candidato el Cobrador obtuvo un 1.4%, casi 3 veces lo que obtuvo Miguel Vargas. Pero Miguel Vargas también sacó menos votos que el pastor Carlos Peña,
quien obtuvo un 0.63, y también sacó menos que la debutante talentosa y preparada joven Virginia Antares, de Opción Democrática, quien alcanzó 0.52. Y Miguel Vargas Maldonado sigue siendo el presidente del PRD. Y quizás se aliente a seguir usando su mote de MVP, jugador más valioso, porque valioso es. Recibió en este proceso 1.008 millones de pesos de financiamiento estatal, extraído de los impuestos que todos pagamos. Lo mismo que recibieron el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Es por eso que nunca renunciará a ser líder de un partido que está en bancarrota política, pero en auspiciosa salud económica. Esa es ahora la tarea pendiente para la sociedad dominicana. Replantear el financiamiento de los partidos, incluyendo la rendición de cuentas. Ya es hora. Señores, gracias por continuar y gracias a Uchi. Bueno, Germán Marte tenía algunos aspectos en el área política, Germán. Sí, también. Pero me gustó más lo Sí, lo de Uchi Lora y Miguel Vargas como el jugador más valioso. El tema del financiamiento. El más costoso, yo diría. Es sí, una cosa el tema terrible. tú sabes, esas cantidades de dinero. Sí. Nosotros podemos hacer el ejercicio, yo lo hice una vez, de pedir los informes de los partidos, los informes económicos a la Junta Central Electoral. Son elementos que no arrojan ningún dato. Tú sabes una cosa. Se administran a discreción. Sí, y además la Junta de alguna manera, no sé si es por logística o lo que fuere, pero la Junta de alguna manera se conforma, por lo menos hasta hace un tiempo, con que le lleven un informe escrito ahí. Un viaje de factura y un detalle. Bueno, lo que yo vi casi no tenían ni factura. O presunto detalle de que dice gasté tanto en vallas, gasté tanto en... La fiscalización lo señalaba la OEA en el informe que hizo de que ese es el mayor obstáculo que tienen en cuanto a temas de partido. Así es. Y hablando de cuarto, señor, yo no hablo de política, yo hablo de dinero. Es curioso lo que está aconteciendo con una persona y un partido que debuta, que inicia en el torneo electoral, en las elecciones, y que logra ¿cuánto fue que sacó el cobrador? Más de un 1%. A mucha gente le ha llamado la atención y bueno, porque tiene un discurso aparentemente... 1.36. 1.36, correcto, casi 1.4 ha sacado el cobrador y podría ser para su sector un motivo de festejo, de celebración, porque arrancando, pues comienza con 1.5, más que el Partido Reformista, más que el PRD, más que otros partidos que tienen décadas, como el PQDC, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, y otros partidos, el propio Generación de Servidores, partidos que tienen un discurso, digamos que similar, de conservador hasta ultraconservador. Y sin embargo, él viene y logra obtener el respaldo de 1.36% del electorado o de los votantes. Eso para ellos debió ser motivo de celebración, de preocupación para gente como yo que dice, bueno, pero es que va tomando cuerpo en la República Dominicana un discurso retrógrado, un discurso de odio, un discurso prácticamente trujillista, ni más ni menos. Y a uno le preocupa, wow, y si eso toma cuerpo en la República Dominicana, ¿a dónde podríamos ir? Creo que no pasara de ahí, como decía ayer la doctora Rosario Espinal en el almuerzo semanal del Grupo Corripio, siempre habrá una parte de la población que tendrá ese pensamiento ultra conservador, como hay otros que tienen el otro extremo. Bien, lo cierto es que lo que ha pasado con el cobrador es curioso porque ha salido a relucir, según el dueño del partido, porque así hay que decirlo, el dueño del partido, Ramfis Domínguez Trujillo, que él prefiere que le llamen Ramfis Trujillo. Oigan eso, él se llama Ramfis Domínguez Trujillo, él prefiere que le llamen Ramfis Trujillo. Curioso, ¿no? Entonces, ha salido a relucir, porque el cobrador le ha dicho que él le traicionó, que Trujillo le traicionó a él, ¿verdad? La respuesta de Trujillo o de Domínguez a el cobrador es demoledora, pienso yo. Primero,
ok, tú fuiste el candidato y ese ha sido el acuerdo, pero Porque hay un acuerdo. Ajá, hay un acuerdo escrito, señores. Segundo, escrito. Y es un contrato, no que político, que se estila. Vamos a ver el programa tal, vamos a impulsar tal cosa. No, no. Ustedes saben que están hablando de dinero, ni siquiera en peso, en dólares. Curioso, curioso. Y devela cómo es la política en ciertos sectores en la República. Aquí hay gente que cree en la política, aquí hay gente ¿Cuánto dinero involucra? Porque es importante. Bueno, habla de millones de dólares. Hay unas declaraciones de Domínguez Trujillo. Que se la dio al colega José Peguero. En una entrevista que concede a José YouTube. Peguero, donde dice varias cosas. Y una de las cosas que indica es que, según ese contrato, que él dice está escrito, o sea, él dice, habla de un acuerdo rubricado. Dice que el cobrador, oye, le exigió... Pero él también aceptó finalmente. Es que son dos comerciantes. $700,000 si ganaba el 1%. O sea, todo el que votó y constituyó ese seguro, sepa que ahí tiene $700,000. Y si llegaba a la presidencia... Había que darle la mitad. $4 millones. Y no, y la mitad de los cargos son míos. 50% de los cargos lo designaba él y 50% lo designaba el partido. Ese es el acuerdo escrito. Ajá. Entonces... Una transacción comercial. Ellos entraron en una disputa. Pero ahora, a poco antes del proceso electoral. Sí, pero lo importante, en vez de estar celebrando, lo importante aquí es, señores, que se devela. No, nadie está celebrando. Ellos debían celebrar eso. No, para que no se confunda. No, ellos deben celebrar. Aquí hay gente que cree en eso y hay que respetárselo. La democracia es ese así. 1.36%. Ese 1.36% y más gente que cree, incluso jóvenes, que te dicen, yo voté por el cobrador. Y tú dices, ¿qué? Bueno, sí, aquí hay gente que cree y hay que respetarle su criterio. Ayer Rosario Espinal en los medios de comunicación del Grupo Corripio, que hubo un almuerzo, dice, hay un grupo, un segmento que si tú dices que vas contra todo, que además, y sobre todo, más que antisistema, que está vinculado al trujillismo, porque una de las cosas que reclama el señor Domínguez Trujillo es que es su partido, o sea, esta votación la obtiene el partido de hecho, como la Junta Central Electoral, los mecanismos de financiamiento es 80% a los que saca más de un 5%, de cuyo juego sale ahora el PRD, y entonces se queda entre el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo. El otro 20% se reparte entre los partidos que están ahí, y entonces este señor, este partido que pertenece al señor Ramfis Trujillo, que dice que tomó medidas para proteger su partido, también va a recibir un financiamiento público, por eso estamos hablando aquí también. Exacto. Recibe un financiamiento público que en el mejor de los casos me hablan de casi, todavía hay que esperar que la Junta lo determine, pero eso podría oscilar entre quizás 900, $1 millón de pesos, calculando, mensual, pero depende mensual. mucho. Sí, pero depende mucho del presupuesto que exista para los partidos, cómo va a ser. Entonces, si él tiene que pagar un 1%, porque efectivamente sacó poco más del 1%, 700,000. Ahora él pone condiciones, él dice, mira, si eso se gastó en la campaña, pues entonces nosotros pagamos. Con lo cual no queda claro, al no exponer el contrato como tal, no conocerse el contrato, exacto, no está claro. Evidentemente, para mucha gente que quizás votó, puede resultar desalentador saber que había un negocio de por medio. Negocio un negociazo redondo, te voy a explicar. Según la versión, oigan, estamos ateniéndonos a la versión que ha dado Trujillo, que yo ni le creo ni no le creo. Domínguez Trujillo. Él dice que el cobrador le exigió que si sacaba un 1%, había que darle $50,000. Yo creo que escuché más. Aquí dice $50,000, creo que fue más. Y si sacaba un 5%. No, 50,000, no, $700,000. No, perdón. No, oye, él dice, mira, si tú vas a estar en la campaña y tú quieres que el partido te acoja, como en efecto, recuerden que este señor dio varios saltos. Él estaba cercano a Eduardo Estrella en principio, luego pasa con Partido de los Veteranos Civiles, de ahí se pasa al Partido Social Cristiano y finalmente estuvo con Yadira Marte, se divide ese grupo y finalmente cae efectivamente con el partido ese de Esperanza Democrática. Él exigía Domínguez Trujillo al cobrador que invirtiese
por lo menos $700,000, si no me mira equivoco. lo que dice, le dije que yo no me podía comprometer a darle recursos. Ahora lo que podemos hacer es que si tú gastas $750,000 te lo y devolvemos. logras el 1% como un préstamo, te lo vas a devolver. Y si invierte $4 millones para sacar el 5%, te lo pagamos. El partido te lo puede devolver. Y al final, medio regañadientes, ellos aceptaron. Lo que pasa es que cuando él comienza a dar la explicación, parece ser, según lo que dice, por obtener esa cantidad, él debía ser compensado con $750,000 y posteriormente, no, el 1%, él es que lo condiciona al gasto. Él es que lo condiciona al gasto. Él dice, esa es la compensación es por sacar el 1%. Y la segunda compensación es por 5%, por 5%, 4 millones de dólares. Pero él dice, yo le dije que es como que era como un estilo de préstamo. Entonces habría que ver porque no tenemos el contrato, evidentemente. Lo único que es importante de esto, al margen, porque esas son negociaciones de ellos, es un asunto como un negocio privado. Evidentemente los partidos no son... Páralo un chin ahí, ese es el punto. Usted ha dicho, compañera, la palabra clave, negocio. Negocio, no negociación política, que es válido, sino negocio, dinero, privado además, privado, porque eso no es que lo maneja. No, pero no es privado, no, es el negocio entre ellos. Privado entre ellos, Ajá. pero es del dinero que va a dar la Junta. Sí. Por lo tanto, es del dinero, como es dicen los españoles, todos los medios españoles que suelen hablar cuando dicen del dinero público, dicen el dinero pagado por los contribuyentes. Claro. Entonces, el dinero pagado por los contribuyentes. Por eso hablamos. Si fuera un asunto privado entre el cobrador, el señor Espaillá, y entre el señor Domínguez, a nosotros no nos importaría nada. Y que hay un % de la población que votó también. también. El tema está, es que es algo público, amigo, es que política. usted que cree a lo mejor en un discurso trujillista, a lo mejor usted cree que aquí se necesita orden, una persona que hable así, que sea firme y tal. Usted, y yo también, aunque no estoy de acuerdo con eso, tendremos que pagarle a ese señor, por lo menos a Domínguez, que es el que lo va a cobrar, porque el cobrador esta vez no va a cobrar. Es difícil, están entre dos filos, dos gilets. Eso difícilmente se corte uno al otro. El cobrador le cobra. Es difícil que el cobrador le pueda cobrar. Quizá incluso la declaración pública tiene que ver con eso, porque sería un proceso público de cobranza. Ahora bien, bueno, ese es uno de los aspectos. Realmente en la antesala de este proceso, que es un candidato de un partido, que bueno, nosotros mismos entrevistamos en propuesta de los candidatos, yo creo que hay elementos y lecciones que aprender acá. Incluso roles que tiene que jugar la prensa dominicana que a veces podría uno sustraerse. Y a mí particularmente me deja lecciones de este proceso, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros tenemos que escrutar más y ser más rigurosos con los candidatos que se presenten. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son? ¿Cómo es? Toda su historia, que se quede claro. Que exista algún tipo de verificación, porque puede aparecer cualquier gente, decirte cualquier cosa, y lo único que tú tienes es la palabra, que puedes, tú, con la boca cualquiera hace un ciclón. O sea, diciendo y hablando, tú armas la revolución. Pero de ahí a que se materialice de la forma en que la gente está diciendo es diferente. Y no me refiero solo a este caso, sino a cualquier caso. En todos los órdenes. ¿Te acuerdas que aquí tuvo un tal Stevie Joshua que vino a Palacio y era un fraude? Un farsante. Ahora mismo por cierto. Hay una película sobre eso en términos de lo ultra religioso, lo ultra todo. Generalmente puede ocultarse ese tipo de cosas. Pero eso con respecto a este tema. Por ejemplo, cuando este señor estuvo en propuesta de los candidatos que se realizó aquí, los medios de comunicación del Grupo Corripio, él dijo una frase que a mí me resultó preocupante. En ese momento, como eran propuestas, tú no estás haciendo un debate, no se trata de eso, sino de que la gente escuche. La gente generalmente se puede acoger a un discurso, yo voy a acabar con todo, yo voy a sembrar todo, y no se pregunta, y hay una obligación pública de los medios también por esa verificación. Dice, yo voy a meter 4 millones de personas, mil políticos los voy a meter presos. Me voy a trancar 1,000 políticos en 4 cárceles que serán construidas en la frontera, cárceles que tengan mucho calor. Eso gusta a mucha gente. Entonces tú dices, se imaginan alguna gente. Entonces dice, cuando dice eso, evidentemente, yo espero un rato después y hago una pregunta. Y se la pongo a la gente por un sentido de lógica y de conversación. Usted dice voy a trancar, realmente es voy a trancar, o sea, cuando alguien dice voy a trancar porque el presidente, hay fiscales, hay jueces, en un mundo así, ese mundo idóneo, no habrá fiscales ni jueces, no. En lo que eso se prepara, yo lo hago, lo siento ahí. Ley. Entonces, cuando tú le dices a una gente que tú tienes un candidato que es candidato a la presidencia, pero además va a ser fiscal y además va a ser juez,
Ese es un punto. Eso es lo que la Ahora, gente ¿qué decía yo encuentro en las crónicas? Ley, batuta y constitución, un trujillismo puro y duro. Ahora, ¿qué yo encuentro en las crónicas? Que tú puedes buscarla. Tú vas a encontrar en las crónicas que mucha gente te escribe y te dice, el señor Tata prometió meter 1000 políticos presos, pero no dice cómo. Ese cómo sigue siendo relevante. Por lo tanto, no, el hecho de que, porque es preocupante, tú con que nosotros tenemos experiencia de concederle todo el poder a un solo hombre. Obviamente las posibilidades son mínimas, pero es mirando el futuro y cómo se construye el futuro. Probablemente en Argentina nunca tomaron en serio a Milei cuando estaba comenzando. Y hoy es el presidente que por cierto sábado es un concierto anoche, veo gente que dice que se quiere ir, todo lo que usted quiera, pero se construyó de ese modo. Entonces es importante esa verificación. ¿Va a trancar 1000? ¿Cómo lo va a trancar? El otro aspecto tiene que ver con los negocios de ellos, evidentemente, o sea, eso que tú dices de las declaraciones de él, que no están exentos de conflicto ninguno de los dos. Y él también hizo unas acusaciones muy graves o unos señalamientos graves. Edith, acuérdate también que el caso de Domínguez Trujillo viene con una trayectoria parecida, porque primero quiso inscribirse como candidato sin haber renunciado a la ciudadanía norteamericana, lo cual es ilegal, pero también se negoció con un partido pequeño, luego con el otro, luego con el otro, hasta que finalmente... Se peleó con ambos. Sí. Y tiene un historial judicial en cuanto a temas de procesos en Estados Unidos con relación a estafas y todo eso. Bueno, hay unos procesos aquí, y eso referencia a este señor, y hay unos expedientes y una documentación que circula. Yo, por ejemplo, a mí me llegó antes de las elecciones, pero no me gustan las cosas que te llegan ahí previos sin tú saber incluso bien de dónde viene. Entonces, eso que es circulando, eso necesita todo un proceso de verificación. Yo no me arriesgo con datos así, pero sí que hay documentos que van mostrando y que parece ser que fue la fuente del conflicto entre ellos a la cual él hace referencia. Pero bueno, al margen de eso, que es un asunto muy de ellos, pero la gente cuando vota tiene que conocer y hay una obligación, sobre todo yo creo que el rol de los medios de comunicación es hacer ese proceso de verificación de cara al futuro. Y bueno, y hay gente que también cree en eso, que cree en el trujillismo y eso tendrá siempre una pequeña base. Lo decía ayer Rosario Espinal, cuya ponencia ante los medios de comunicación del Grupo Ripio, le pedimos a ustedes que lo verifiquen en el programa, en el periódico El Día, la suben completa en su cuenta digital. Ella trató 2 temas y voy a ir con esos 2 temas. Hay uno, habla de la fuerza del pueblo, la manera de crecer de la fuerza del pueblo, dice, es tratar de drenar a un chisma al PLD, de hecho ha sido así. Y hay otro que se refiere, otra participación de ella que se refiere al caso de Guillermo Moreno en el Distrito Nacional, que hoy como tenemos al señor Aguilera con nosotros, que es de una de las encuestadoras más relevantes durante el proceso, podemos ver cómo estuvo esa medición desde el principio hasta culminar con esos resultados. Vamos a poner los 2 momentos en los que Rosario Espinal interviene ante los periodistas y que fueron los que escogimos porque es una conversación bastante amplia que ustedes pueden ver entera si la buscan. Del PLD se quedó en el PLD, no se fue a la fuerza del pueblo. Entonces el PLD cuenta con todos esos, digamos, miembros tradicionales del comité político, todas esas figuras políticas que siguen en el PLD. ¿Seguirán en el PLD? ¿Tratarán de rehabilitar ese partido o no? Entonces, la lucha entre el PLD y la fuerza del pueblo no ha terminado. Lo único que las elecciones hicieron fue mostrar que en términos electorales, Leonel pudo más que Abel Martínez. Eso está claro. Y que la presentación, sí. Bueno, yo no le puedo decir a Guillermo Moreno que haga. Esa será su decisión. Él tomó una decisión riesgosa, el PRD tomó una decisión riesgosa, el PRM tomó una decisión riesgosa. Yo lo dije en su momento, hace 6 meses. Yo dije que era un error garrafal del PRM desmontar a Faride y poner a Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno era una persona externa, totalmente externa al PRM, mientras Faride aglutinaba el electorado del PRM y agregaba el suyo propio. Entonces, cuando ustedes ven los resultados electorales, Carolina, el presidente, andan por un 60% en la capital. Entonces, lo normal era que su candidatura a la senaduría estuviese también por esos márgenes. Sin embargo, no fue así. Se volteó
digamos, el porcentaje. Quien sacó cerca de 56 por ahí fue Omar Fernández. Entonces eso quiere decir que por Omar Fernández votaron los de la Fuerza del Pueblo, los PLDistas y una franja de electores que en las otras instancias votó por el PRM. O sea, a pesar del involucramiento de toda la dirección del PRM apoyando la candidatura de Guillermo Moreno, el electorado no conectó, o sea, el electorado no pudo decidir mayoritariamente por esa opción. Entonces el PRM se arriesgó innecesariamente a perder la senaduría de la capital. Es un tema que por supuesto habrá que hablar posteriormente, un poco de él, ¿verdad? Un tema porque se tiene que analizar el éxito. Bueno, primero la derrota, se aprende muchísimo de las derrotas. Los perdedores habrán de analizar, de estudiar qué pasó, por qué antes sí, ahora no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el ganador debe analizar por qué triunfamos, un poco para afianzar lo que hizo bien, ¿verdad? En el caso de la senaduría del Distrito Nacional, es el revés más significativo que tuvo el PRM. Dentro de su gran victoria, ese fue un revés muy significativo porque estamos hablando de la capital, de la sede del gobierno, ¿verdad que sí? La principal plaza política del país, siempre lo ha sido. Después vendrá Santiago, lo que tú quieras, el este, Santo Domingo Este, pero es la capital, como dice la gente, donde se hacen los cheques. Y aquí perdió el PRM a pesar de haber hecho una campaña descomunal, que la oposición y mucha gente veía que prácticamente estaban cargando a Guillermo Moreno, una persona que adecenta a la política, en mi opinión, pero que al haber sido impuesto y haber desplazado, como dice la doctora Espinal, a una figura tan querida, porque lo es, una persona con tantos prestigios, con tantas facultades como Farideh Raful, entonces él iba contracorriente dentro del PRM. Además, anterior a eso, igual que lo habían hecho contra Farideh, había un sector del PRM, y ni hablar de la oposición, que le entró como la conga a Guillermo Moreno. Eso al margen de las cualidades, pero recuerda, Germán, que de las cualidades de Omar. 4 veces antes. O sea, además de esos componentes que tú mencionas, también hay que recordar que él no encajó o no caló en la población en 4 procesos electorales previos. Este es el 5º proceso que él enfrenta ya como senador, como aspirante a senador, pero en los otros él intentó y no pudo, no llegó a la gente. Ahí hay una suma de factores que luego vamos a conversar. Hoy en nuestro invitado vamos a hablar sobre las encuestas, las proyecciones y cómo evolucionó, incluyendo esta candidatura. Evidentemente el tema Guillermo Moreno merece un parto aparte para conversar sobre esto, que no tenemos ese tiempo en el día de hoy, solo lo mencionamos así de paso, porque ciertamente, como dice Germán, Indira amerita cierta evaluación. Entonces nosotros vamos a ir con eso más adelante, como también Indira ha recuperado algunos de los casos de candidatos a diputaciones que han ganado pese a estar cuestionados judicialmente. O sea, gente que tiene procesos incluso y que ahora mismo se acaba de comentar, por ejemplo el caso de Gorimoya, y ha sido uno de los más votados. Entonces vamos a referir esto y cómo lo hacen los partidos. Yo he preguntado a algunos partidos y bueno, dicen que hasta que no se da la condena definitiva y no sé qué, bueno, pues ahí está. Indira ha recogido los casos y lo vamos a mostrar. Creo que también sacaste la cuenta de cuál fue la diferencia de votos entre el electorado, diputados del PRM en el Distrito Nacional. Sí, te la puedo dar ahora si la quieres. Sí, y senador. Tenemos, bueno, a senador, Guillermo Moreno obtuvo 181.204 votos como senador. Pero sumando las distintas demarcaciones del Distrito Nacional, tenemos un total de 253.045 votos. Para los diputados, quiere decir que entre 181.000 y 245.000, todo ese electorado que apuntó a la boleta del PRM, votó por una boleta distinta. Casi o no, 60, o no 59. No, tengo entendido que son 30%, habría que ver. En el cálculo me decían 30%. Digo, votos, 59.000 votos. Sí, 253.045 sí. En total de los diputados que obtuvieron votos 53 del PRM. Y Guillermo, 181.204. Sí, no llega a 50. 72.000 votos. Menos, 72.000 votos menos. Sí.
Entonces, eso es un 30% aproximadamente, poco más del 30% de la votación, que es una cosa muy poco común que ocurra. Entonces, ese es otro fenómeno a verificar. Tenemos eso y tenemos también la participación de Aguilera en este programa. Yo sí quisiera decirles así rápidamente porque ayer recibí una información y bueno, voy a contactar hoy a ver si hablo con la familia y demás. Hay una nota que ustedes han visto en los periódicos como una nota internacional de que hay 3 muertos en una lavandería de Filadelfia, que fue un sujeto que entró armado a una lavandería y dispara de manera indiscriminada de esos tiroteos en Estados Unidos y mata primero 2 personas, después ese número se incrementó a 3. Los 3 muertos son dominicanos, son de aquí, son 3 muchachos que son de la comunidad Los Brazos. Esa es una comunidad que está entre la provincia de Espaillat y Puerto Plata, ahí cercano, en esta zona, después de uno subir por las lomas. En esa comunidad, una comunidad laboriosa, vive su familia. Entonces, ellos se habían ido por la vuelta por México, pasaron todo ese trabajo buscando una mejor vida, un mejor sueño. Es una comunidad campesina, agrícola, que vive con lo elemental, pero bastante desarrollada, o sea, en el sentido de que es gente muy trabajadora y todo lo que hace ahí. Estos jóvenes se fueron, estaban en su lugar de trabajo, creo que también había un hermano, una pariente estaba ahí también, que salió ilesa. Hermano. Y entró un sujeto que estaba inconforme, un asunto que no estaba vinculado con ellos, no tenía que ver con estos dominicanos, sino de esas cosas absurdas que la vida y todo uno no puede comprender. Y entró un sujeto y disparó. Y entonces la familia, que ahora está de duelo aquí, bueno, pues se enteraba en el día de ayer, esto ocurrió ayer en la mañana. Lamentablemente, inicialmente se hablaba de 2, después del tercero, son 2 hermanos y un primo los que murieron. Ahí están. Yo tengo la posibilidad de tener contacto con la familia, hablaré con ellos si ellos admiten posteriormente, pero sí quiero decir un abrazo solidario a esa familia de Los Brazos ahí en esa zona entre Espaillat y Puerto Plata. Creo que pertenecen a la provincia de Espaillat en términos geográficos, como ubicación están dentro. Un abrazo para ellos, una familia trabajadora, y ojalá también que ellos puedan tener la asistencia oportuna y adecuada del Estado Dominicano para trasladar los restos y darle asistencia, ¿no? Por eso es necesario también, y es una de las principales razones que me impulsa a comentarles esto. Pero una verdadera tragedia. De hecho, yo vi al alcalde de la ciudad que hablaba de la sinrazón del porte de armas en Estados Unidos y de estos casos tan absurdos, ¿no? Muchachos muchachos inocentes que simplemente se fueron, tuvieron este infausto fin, esta tragedia, que es una verdadera tragedia. Un abrazo a esos parientes. Vamos a ir a la pausa ahora y cuando regresemos estaremos con Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera, desde el Centro Económico del Cibao. Primero preguntarle cómo hace con todos los insultos cuando están dando proyecciones de los que no ganan. Y al final, ¿cómo se midieron las encuestas en República Dominicana? ¿Qué pasó? Es bueno hablar de eso, porque aunque hablamos de eso siempre, cada 4 años vuelve la misma historia. No, son manipulaciones y demás. Y llega el día de las elecciones, boca cerrada. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.